En la noche de Navidad, la mesa estaba vestida de gala con tonos dorados rojos. Las risas llenaban la habitación, y mi hijo se puso de pie sonriendo como un hombre que ya había elegido quién era lo más importante en su vida. Le entregó a su esposa las llaves de un auto nuevo mientras todos aplaudían. Luego se giró hacia mí, deslizó un papel doblado sobre la mesa como si fuera algo sin importancia. Era una factura de la renta, sin abrazos, sin agradecimientos, solo palabras frías que cortaban más profundo que cualquier cuchillo. Mi esposa es mi familia ahora, papá. Tú solo vives aquí. En ese momento, algo dentro de mí se rompió en silencio. Esa clase de ruptura que nadie nota hasta que es demasiado tarde. No discutí, no grité. Sonreí, terminé mi bebida, Me fui a mi habitación mientras ellos celebraban sin mí. Lo que no sabían era que el silencio que disfrutaban era lo más peligroso en esa casa. Empaqué despacio, deliberadamente, mientras los recuerdos de otra Navidad me inundaban. Una mujer que alguna vez estuvo a mi lado. Un hijo que elegimos juntos. Fotos de una familia construida sobre el amor. El sacrificio. Antes de irme, puse una nota en el refrigerador, junto a ella. Una carpeta gruesa que nunca habían visto. Documentos, fotografías que contaban una verdad cuidadosamente enterrada durante décadas. Para cuando la puerta se cerró detrás de mí, el juego ya había cambiado. Porque esta historia no se trata de ser humillado en Navidad. Se trata de lo que sucede cuando el hombre que pensabas que no tenía poder, decide dejar de proteger la mentira que mantenía a todos los demás cómodos. Quédense conmigo, porque cuando abran esa carpeta, lean lo que dejé atrás. Entenderán por qué algunas traiciones merecen un ajuste de cuentas. Por qué el final de esta historia ofrece una satisfacción de la que nunca se recuperarán. Mi nombre es Héctor. Tengo 67 años. Soy un electricista jubilado que pasó 40 años trabajando con sus manos para que mi familia pudiera tener una vida mejor. Perdí a mi esposa Valeria hace 5 años, Desde entonces, he estado viviendo con mi hijo Mateo, su esposa Paulina, tratando de cumplir una promesa que le hice a la mujer que amaba. Solía pensar que la Navidad se trataba de la familia, de reunirse alrededor de una mesa con personas que te amaban, compartiendo comida, risas, recuerdos que durarían hasta el próximo año. Solía creer que no importaba cuán difícil fuera la vida, las fiestas eran sagradas, intocables, un tiempo en el que incluso los corazones más fríos recordaban cómo ser cálidos. Estaba equivocado. La cena de Navidad comenzó como cualquier otra en casa de Mateo. Paulina había decorado el comedor con adornos caros, flores frescas, que probablemente costaron más que mis compras semanales. La mesa estaba servida con una vajilla que nunca había visto. Copas de cristal que captaban la luz de manera especial, servilletas de tela dobladas, en formas que parecían innecesariamente complicadas. Todo se veía perfecto, como de revista, el tipo de perfección que te hace tener miedo de respirar demasiado fuerte. Me senté en la esquina de la mesa, no en la cabecera donde podría sentarse un padre, ni siquiera en el medio donde podría colocarse un invitado de honor. En la esquina, como una ocurrencia de último momento, como si alguien de repente hubiera recordado que yo existía, hubiera traído una silla extra al último minuto. Paulina comandaba la conversación desde su asiento, hablando sobre su ascenso en el trabajo, sus planes para redecorar la sala, sus ideas sobre dónde deberían ir de vacaciones el próximo verano. Hablaba como si yo no estuviera allí. Sus ojos pasaban sobre mí como si yo fuera parte de los muebles, algo que se tolera pero no se reconoce. Mateo se sentaba a su lado, asintiendo, riendo de sus bromas, interpretando el papel de esposo devoto con una habilidad que me hacía doler el pecho. Cuando comenzó el intercambio de regalos, Mateo buscó debajo del árbol, sacó una pequeña caja de terciopelo. Se la entregó a Paulina con una sonrisa que solía estar reservada para su madre. Adentro había un collar de diamantes, delicado, brillante, probablemente valiendo más de lo que yo había ganado en algunos años.
Paulina soltó un grito de alegría. Lo besó en la mejilla, va. Lo sostuvo contra su cuello mientras Mateo abrochaba el cierre. Nadie me entregó nada. Nadie siquiera miró en mi dirección. Me dije a mí mismo que no importaba. Tenía 67 años. No necesitaba regalos. No necesitaba reconocimiento. Pero hay una diferencia entre no necesitar algo ser olvidado deliberadamente. Uno es paz. Lo otro es un mensaje. Después de que se retiraron los platos el papel de regalo se metió en bolsas de basura. Paulina se acercó a mí. Tenía esa sonrisa en su rostro, la que usaba cuando estaba a punto de decir algo que había estado planeando por un tiempo. Extendió un sobre, nítido blanco como una carta de negocios. «Héctor», dijo ella. «No, papá. Nunca, papá. He tenido la intención de darte esto». Lo abrí, esperando tal vez una tarjeta o un certificado de regalo para algún lugar al que nunca iría. En cambio, encontré una factura. Una lista detallada de los gastos del hogar con mi nombre en la parte superior, un número en la parte inferior que hizo que mi estómago se revolviera. Renta, servicios públicos, comida, un porcentaje calculado hasta el decimal. Clínico, frío. «Tú solo vives aquí, papá», dijo Paulina. Esta vez usó la palabra como un arma. «Todos necesitan contribuir. Estoy segura de que lo entiendes». Miré la factura. Luego miré a mi hijo. Mateo estaba mirando el suelo. Su mandíbula estaba tensa, sus manos metidas en los bolsillos. No me miraba a los ojos. No podía, tal vez, o no quería. En ese momento, no estaba seguro de qué era peor. 40 años. Había trabajado durante 40 años con manos callosas la espalda dolorida para darle a este chico todo lo que yo nunca tuve. Me había saltado comidas para que él pudiera repetir plato. Había usado las mismas botas hasta que se deshicieron para que él pudiera tener zapatillas nuevas para la escuela. Lo había amado con cada pedazo roto de mi corazón después de que su madre murió. Ahora él se quedaba allí en silencio mientras su esposa me entregaba una factura por el privilegio de existir en su hogar. Doblé el papel con cuidado, despacio. Lo coloqué en mi bolsillo sin decir una palabra. Paulina pareció satisfecha. Mateo finalmente levantó la vista, pero solo por un segundo. Solo lo suficiente para que yo viera lo que me había estado negando a ver durante 5 años. Mi hijo nunca iba a defenderme. Ni hoy, ni nunca. No dije nada. No quedaba nada por decir. Pero mientras me sentaba de nuevo en mi silla de la esquina, algo detrás de mis ojos había cambiado. Y esta vez no iba a volver atrás. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostado en la habitación de invitados que se había convertido en mi mundo durante los últimos 5 años, mirando el techo, escuchando cómo la casa se sumía en el silencio a mi alrededor. La factura seguía en mi bolsillo. Podía sentirla allí, doblada, afilada, presionando contra mi pecho como un segundo latido. Pero no era el dinero lo que me mantenía despierto. Era la expresión en el rostro de mi hijo. La forma en que había mirado el suelo como un niño atrapado robando. Demasiado avergonzado para hablar, pero no lo suficiente como para actuar. Había visto esa mirada antes. No en Mateo, sino en mí mismo. En el espejo cada mañana durante 5 años mientras me tragaba mi orgullo. Me decía que quedarme era lo correcto, porque había hecho una promesa. Hace 5 años, Valeria yacía en una cama de hospital que parecía demasiado grande para su cuerpo que se encogía. El cáncer se había llevado mucho para entonces. Su cabello, su apetito, el color de sus mejillas, pero no se había llevado sus ojos. Esos seguían siendo los mismos ojos que me habían mirado a través de una biblioteca llena de gente 40 años antes, brillantes, sabios. Llenos de algo que pasé toda mi vida tratando de merecer. Ella tomó mi mano esa última noche. Su agarre era débil, pero no me soltaba. Las máquinas emitían su ritmo constante a nuestro alrededor, contando los momentos que nos quedaban. Recuerdo haber pensado que ninguna cantidad de tiempo sería suficiente. 100 años no habrían sido suficientes. «Héctor», dijo ella,
con una voz apenas por encima de un susurro. Necesito que me prometas algo. Me incliné más, mi frente casi tocando la suya. Cualquier cosa. Quédate cerca de Mateo. Ella hizo una pausa, reuniendo fuerzas para palabras que parecían costarle todo. Él va a necesitarte, incluso si no lo sabe, incluso si te aleja. Quédate. No lo entendí entonces. Mateo era un hombre adulto con una esposa, una carrera va, una vida que parecía perfectamente en orden. ¿Por qué me necesitaría? Pero los ojos de Valeria eran urgentes, casi desesperados. Me di cuenta de que no estaba pidiendo, estaba suplicando. Lo prometo, dije. Ella sonrió entonces, solo un poco. Su agarre sobre mi mano se relajó. Él no es tan fuerte como cree. ¿Y Paulina? Su mirada se perdió hacia algún lugar que yo no podía seguir. Solo cuídalo, Héctor. Eso es todo lo que pido. Murió 3 días después, tranquilamente mientras dormía. Mientras yo sostenía su mano, fingía que estaba listo para dejarla ir. No estaba listo, nunca lo estaría. Pero la muerte no pide permiso. El duelo tampoco. El funeral fue hermoso. Mateo dio un elogio que hizo llorar a todos. Paulina se paró a su lado con un vestido negro que costó demasiado, secándose los ojos con un pañuelo que probablemente nunca volvería a usar. Después, me invitaron a quedarme con ellos por un tiempo. Solo hasta que me recuperara, dijeron. Solo hasta que pasara lo peor. Eso fue hace 5 años. Al principio Paulina era diferente, educada al menos. Preguntaba por mi día, me ofrecía café por la mañana, me incluía en las conversaciones de la cena. Pensé que tal vez Valeria se había equivocado con ella. Tal vez la frialdad que había sentido en las reuniones familiares eran solo nervios, pero el duelo tiene una forma de revelar la verdadera naturaleza de las personas. A medida que pasaban los meses, mi presencia se volvía permanente. La cortesía se desvaneció. El café dejó de aparecer. Las conversaciones de la cena continuaban, pero alrededor de mí en lugar de conmigo. Me convertí en Héctor en lugar de papá, luego en él en lugar de Héctor, luego en nada en absoluto. Solo el viejo en la habitación de invitados, el que usaba el baño demasiado tiempo por la mañana, el que miraba la televisión demasiado alto por la noche, el que existía como un inconveniente en lugar de como un padre. Mateo lo notaba, creo. Al principio, lanzaba miradas a Paulina cuando ella hacía sus pequeños comentarios. Intentaba incluirme cuando ella me dejaba fuera deliberadamente. Pero Paulina tenía una forma de manejarlo que nunca entendí del todo. Un toque en el brazo, un susurro al oído, un silencio frío que duraba lo suficiente como para ponerlo nervioso. Lentamente, mi hijo dejó de notarlo. O tal vez simplemente dejó de importarle. La línea entre los dos se había borrado tanto que ya no podía notar la diferencia. Me quedé debido a mi promesa. Cada mañana, cuando me despertaba en esa habitación de invitados, escuchaba la voz de Paulina a través de las paredes. Me recordaba las palabras de Valeria. Él va a necesitarte. Así que me tragué mi orgullo. Me mordí la lengua. Me hice cada vez más pequeño hasta que apenas me reconocía. Ahora, acostado en la oscuridad después de esa cena de Navidad, me preguntaba si había cometido un error. No al cumplir mi promesa, sino en cómo la había cumplido. Valeria me había pedido que me quedara cerca de Mateo. No me había pedido que desapareciera. Me senté. Abrí el cajón de mi mesa de noche. Adentro, debajo de unas cuantas fotografías viejas, una Biblia gastada que había pertenecido a mi madre. Encontré lo que estaba buscando. Una tarjeta de la biblioteca amarillenta por el tiempo, con los bordes suaves por los años de uso. El nombre de Valeria estaba impreso en el frente con tinta descolorida. La había obtenido la misma semana que nos conocimos, cuando la biblioteca pública era el único lugar donde 2 jóvenes sin dinero podían pasar tiempo juntos. Yo solía bromear diciendo que me enamoré de ella entre la sección de historia el pasillo de poesía. Ella solía decir que me enamoré de ella porque era la única mujer que podía vencerme al ajedrez. Ambos teníamos razón. Sostuve la tarjeta por un largo momento.
sintiendo el peso de 4 décadas en ese pequeño rectángulo de papel. Luego noté el sobre al lado. Sellado va sin marcas excepto por la letra de Valeria en el frente. Abre cuando necesites fuerza. Me lo había dado una semana antes de morir. Nunca lo había abierto. Parte de mí tenía miedo de lo que podría decir. Parte de mí quería guardarlo. Mantener una última pieza de ella esperando por mí. Sin leer va llena de posibilidad. Pero esta noche, mis dedos rondaron sobre el sello. Esta noche, casi lo abro. No lo hice, todavía no. Algo me decía que no era el momento adecuado. Puse el sobre de nuevo en el cajón, Estaba a punto de cerrarlo cuando mi teléfono vibró en la mesa de noche. La pantalla iluminó la oscuridad mostrando un nombre que no había visto en meses. Miguel Reyes. Me quedé mirando el teléfono por un largo momento antes de contestar. Miguel Reyes había sido mi amigo por más de 30 años. Nuestro abogado familiar por casi el mismo tiempo. Él había manejado todo, desde nuestra primera compra de casa hasta el testamento de Valeria. Yo confiaba en él, más de lo que confiaba en la mayoría de mis propios parientes. Pero no habíamos hablado en meses. Después del funeral de Valeria, los asuntos legales se habían resuelto. El papeleo se archivó. La vida siguió adelante de esa manera cruel en que siempre lo hace. Que él llamara ahora, a esta hora en la noche de Navidad, significaba que algo andaba mal o algo había cambiado. Miguel, dije manteniendo la voz baja. Las paredes en esta casa eran delgadas, Paulina tenía oídos de halcón cuando le convenía. Héctor. Su voz era cálida pero tensa, de la forma en que se ponía cuando cargaba con algo pesado. Siento llamar tan tarde. En Navidad nada menos. Pero he estado pensando en esto durante semanas, No puedo posponerlo más. Me senté más derecho, mi corazón latiendo un poco más rápido. ¿Qué pasa? Hubo una pausa al otro lado. Podía escucharlo respirar, eligiendo sus palabras con cuidado. Miguel siempre era cuidadoso con las palabras. Era lo que lo convertía en un buen abogado, en un amigo aún mejor. Valeria dejó algo conmigo, dijo finalmente, antes de fallecer. Me pidió que lo guardara, te lo entregara solo cuando estuvieras listo. Otra pausa. Héctor, creo que es el momento. La habitación pareció inclinarse ligeramente. Valeria se había ido hacía 5 años. Pensé que sabía todo lo que había dejado atrás. Las joyas que fueron a caridad porque ninguno de los dos tuvimos hijas. Los libros que ahora estaban en cajas en el garaje de Mateo, sin tocar, acumulando polvo. Los recuerdos que vivían en mi pecho como un segundo latido, constante, doloroso. Pero esto era algo más. Algo que ella había mantenido en secreto incluso para mí. ¿Qué es? Pregunté de nuevo, aunque mi voz salió más pequeña esta vez. No puedo decírtelo por teléfono. No es ese tipo de cosas. Miguel se aclaró la garganta. ¿Puedes venir a mi oficina mañana, digamos a las 10 de la mañana? Sé que es el día después de Navidad, pero estaré allí. Esto ha esperado lo suficiente. Quería hacer más preguntas. ¿Qué había dejado Valeria? ¿Por qué no me lo había dicho? ¿Por qué Miguel había esperado 5 años para mencionar esto? Pero conocía a Miguel lo suficiente como para saber que no diría más hasta estar listo. Y, sinceramente, parte de mí tenía miedo de escuchar las respuestas. Estaré allí, dije. ¿Bien? Sonó aliviado. Como si hubiera estado cargando con este peso demasiado tiempo, finalmente estuviera listo para soltarlo. Y Héctor, se trata de la familia Van de la casa, solo para que estés preparado. Colgó antes de que yo pudiera responder. No dormí nada esa noche. Me quedé en la oscuridad dando vueltas a sus palabras en mi mente como piedras. La familia, la casa. ¿Qué podría haber dejado Valeria que involucrara a ambas? Ella siempre había sido la organizada, la que planeaba, la guardiana de secretos que yo ni siquiera sabía que existían, hasta que brotaban en los momentos más inesperados. Pero esto se sentía diferente. Esto se sentía deliberado. A la mañana siguiente,
Me escabullí de la casa antes de que nadie más se despertara. Las calles estaban tranquilas, aún envueltas en el silencio de las fiestas. El viaje a la oficina de Miguel tomó menos de 20 minutos. Su edificio era una modesta estructura de ladrillo de 2 pisos en el centro. El tipo de lugar que se veía exactamente como lo que era. Confiable, sin pretensiones, construido para durar. Miguel me recibió en la puerta él mismo. Se veía más viejo de lo que recordaba, con el cabello más ralo gris. Pero su apretón de mano seguía siendo firme Sus ojos seguían afilados. Me llevó a su oficina sin charlas triviales, cerrando la puerta detrás de nosotros con un suave clic que se sintió de alguna manera definitivo. «Siéntate, Héctor», dijo señalando la silla frente a su escritorio. Me senté. Mis manos temblaban ligeramente, aunque traté de ocultarlo entrelazándolas en mi regazo. Miguel abrió un cajón, sacó una carpeta grande de color manila, gruesa, llena de papeles. Estaba sellada con cinta adhesiva que se había vuelto amarilla con el tiempo. Pude ver la letra de Valeria en el frente, aunque no podía distinguir las palabras desde donde estaba sentado. «Ella me dio esto 2 semanas antes de morir», dijo Miguel con voz suave. «Me hizo prometer que no la abriría. Dijo que tú sabrías qué hacer cuando llegara el momento». Me extendió la carpeta. «He cumplido esa promesa, Héctor. Lo que hay ahí dentro, no lo sé. Pero ella confió en ti para esto, Confió en mí para hacértelo llegar». Tomé la carpeta. Era más pesada de lo que esperaba, no solo en peso, sino en significado. A través del papel, podía sentir los bordes de múltiples documentos adentro, no solo uno, sino varios. ¿Qué había estado planeando Valeria? ¿Qué había sabido ella que yo no? «Hay una cosa más», dijo Miguel, casi como una idea de último momento. Estaba ordenando papeles en su escritorio, sin mirarme. «He estado manejando tus impuestos de propiedad todos estos años. El papeleo de la casa todavía está en orden. Solo quería que supieras que todo está bajo control por ese lado». Asentí, apenas registrando sus palabras. Mi mente estaba en la carpeta, en Valeria, en los secretos que se había llevado a su tumba, que de alguna manera se las ingenió para enviarme de vuelta desde el más allá. «Gracias, Miguel», dije, «por cumplir tu promesa». Él sonrió, pero era una sonrisa triste, del tipo que viene de saber demasiado decir demasiado poco. «Ella te amaba, Héctor. Lo que sea que esté ahí dentro, recuerda eso. Lo hizo porque te amaba». Conduje a casa en silencio, con la carpeta en el asiento del pasajero como un ser vivo. Quería abrirla allí mismo, romper la cinta, finalmente entender lo que Valeria había estado tratando de decirme. Pero algo me detuvo. Tal vez fue el miedo, tal vez fue el respeto, tal vez fue la pequeña terca esperanza de que mientras la carpeta permaneciera sellada, Valeria todavía guardaba un último secreto para mí. Todavía estaba presente de alguna pequeña manera. La llevé adentro, la coloqué en el cajón de mi mesa de noche. Junto a la tarjeta de la biblioteca, el sobre que aún no había abierto. Lo que hubiera adentro había esperado 5 años. Tal vez podría esperar una noche más. La carpeta se quedó en mi cajón esa noche. La siguiente. La de después. Me decía a mí mismo que estaba esperando el momento adecuado. Pero la verdad era más simple que eso. Tenía miedo. Miedo de lo que Valeria había dejado atrás. Miedo de lo que podría cambiar. Miedo de que una vez que la abriera, cualquier pieza frágil que hubiera construido en esta casa se hiciera añicos por completo. Pero la paz, estaba a punto de aprender, nunca había sido mía para conservarla. Fue 3 días después de Navidad cuando los escuché discutir. Caminaba por el pasillo hacia el baño, con mis pasos silenciosos sobre la alfombra, cuando la voz de Paulina cortó a través de la puerta cerrada del dormitorio como una cuchilla. No estaba gritando exactamente, pero había una agudeza en su tono que me hizo detenerme en seco. «Han pasado 5 años, Mateo. 5 años de él viviendo en nuestra casa, comiendo nuestra comida,
usando nuestra electricidad. Ya terminé. Él tiene que irse. Me presioné contra la pared, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que podían escucharlo. Sabía que debía alejarme. Sabía que escuchar a hurtadillas estaba por debajo de mi dignidad, que lo que dijeran en su habitación era asunto suyo, no mío. Pero mis pies no se movían. Mi cuerpo entendía lo que mi mente se negaba a aceptar. Esta conversación era sobre mi futuro. La respuesta de Mateo fue apagada, más débil. La voz de un hombre tratando de encontrar un punto medio en una zona de guerra. Es mi padre, Paulina. No puedo simplemente echarlo a la calle. No lo es. Paulina comenzó con la voz subiendo, luego se detuvo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Casi podía escucharla conteniéndose, retirando las palabras antes de que escaparan. No está contribuyendo, continuó, con un tono forzadamente calmado ahora. Es una carga para nuestras finanzas, para nuestro matrimonio, para todo. He tratado de ser paciente, Mateo, pero no puedo seguir con esto. Es él, o yo. Me quedé congelado en ese pasillo, con la mente dando vueltas. No lo es, ¿no es qué? Se había detenido tan abruptamente, tan deliberadamente, que la frase inacabada quedó en el aire como humo. Había algo que ella casi había dicho, algo que se tragó al último segundo. ¿Pero qué? La respuesta de Mateo fue demasiado silenciosa para escucharla. Solo un murmullo bajo que pudo haber sido acuerdo o protesta, o nada en absoluto. Luego, unos pasos se acercaron a la puerta, Me moví rápido, deslizándome en el baño, cerrando la puerta detrás de mí con manos temblorosas. Me miré en el espejo. El rostro que me devolvía la mirada era viejo, cansado, marcado por años de trabajo, preocupación, pérdida. Pero los ojos seguían afilados, seguían observando. Y en este momento estaban llenos de preguntas que no podía responder. No lo es. Las palabras se repetían en mi mente. ¿No es qué? ¿No es bienvenido? ¿No es querido? Esas habrían tenido sentido en el contexto. Pero no fue así como ella lo dijo. Había algo más acechando bajo la superficie de esa frase, algo que casi dejó escapar antes de contenerse. Lo archivé en mi mente. Una pieza de rompecabezas que aún no encajaba en ninguna parte. Esa noche, Paulina se transformó. Se había ido la mujer de bordes afilados de detrás de la puerta del dormitorio. En su lugar había alguien más suave, más cálida, casi encantadora. Me sonrió cuando bajé a cenar. Preguntó por mi día. Incluso se rió de algo que dije, una pequeña broma sobre el clima que no merecía respuesta alguna. Fue la actuación de su vida, y no me engañó ni por un segundo. La observé cuidadosamente durante la comida. Noté algo que me dio un escalofrío por la espalda. Ella también me estaba observando, no con la irritación despectiva de siempre, no con la fría indiferencia a la que me había acostumbrado a lo largo de los años. Esto era diferente. Calculador. Como si me estuviera midiendo para algo. Como si estuviera haciendo planes. Mateo se sentaba entre nosotros, moviendo la comida por su plato, sin contribuir nada a la conversación. No podía mirarme a los ojos. Cada vez que lo miraba, encontraba algo fascinante en su puré de papas, o en su vaso de agua, o en el patrón de su servilleta. La culpa irradiaba de él en oleadas, pero no decía nada. No hacía nada. Solo se sentaba allí atrapado entre una esposa que me quería fuera, un padre que se negaba a desaparecer. Después de la cena, me retiré temprano. No podía sentarme más en esa mesa. No podía ver la actuación de Paulina ni la cobardía de Mateo. Fui a mi habitación, cerré la puerta. Y durante mucho tiempo, me quedé allí mirando el cajón de la mesa de noche, donde esperaba la carpeta de Valeria. Tal vez era hora de abrirla. Tal vez las respuestas que necesitaba estaban adentro, esperando que yo fuera lo suficientemente valiente para encontrarlas. Pero algo me detuvo. No el miedo esta vez, sino el instinto. La sensación de que necesitaba entender lo que estaba pasando en esta casa antes de añadir más secretos a la pila. Esa noche no pude dormir.
Me quedé en la oscuridad mirando el techo, mientras la frase inacabada de Paulina resonaba en mi mente como una campana que no dejaba de sonar. No lo es. ¿No es qué? La pregunta me persiguió durante días. Me encontré observando a Paulina más de cerca, buscando pistas en sus expresiones, sus palabras, la forma en que se movía por la casa como si fuera dueña no solo del espacio, sino de todos en él. Me atrapó mirándola 1 o 2 veces, Me sonrió con esa nueva sonrisa suya, la que nunca llegaba a sus ojos. Estaba esperando algo, planeando algo. Podía sentirlo en mis huesos, de la forma en que los viejos sienten que se acercan las tormentas. La respuesta llegó un martes por la mañana, enterrada en la basura. Era mi costumbre sacar la basura, una de las pequeñas formas en que intentaba contribuir, de justificar mi existencia en una casa donde cada vez era menos bienvenido. Paulina había hecho un comentario una vez sobre cómo al menos yo servía para algo. Y aunque se había reído como si fuera una broma, las palabras se me habían metido bajo la piel, se habían quedado allí. Así que cada martes recogía las bolsas de la cocina, las llevaba a los contenedores al costado de la casa. Esa mañana noté algo colorido asomando por debajo de una pila de pozos de café, cáscaras de huevo. La curiosidad me venció. Metí la mano, saqué un puñado de folletos, brillantes, llamativos, del tipo diseñado para hacer que las decisiones difíciles parezcan alegres. Residencia para adultos mayores, Los Pinos Soleados. La portada mostraba a personas mayores sonrientes, jugando a las cartas en una sala común iluminada por el sol. Centro de Cuidado Años Dorados. Este presentaba a una mujer de mi edad siendo empujada en una silla de ruedas por una enfermera con dientes perfectos. Comunidad de Retiro Prados de Paz. Solo el nombre hizo que mi estómago se revolviera, pero fue la letra lo que detuvo mi corazón. La letra de Paulina. Limpia, precisa, llenando los márgenes con notas. Asequible. Acepta seguro social. Sin lista de espera. Buenas críticas. Suficientemente cerca para visitar, pero no demasiado cerca. Esa última estaba subrayada 2 veces. Me quedé allí en el aire frío de la mañana con los folletos temblando en mis manos, Sentí que algo cambiaba dentro de mí. Esta no fue una decisión repentina nacida de nuestra confrontación de Navidad. Estos folletos estaban gastados en los bordes, doblados, redoblados, estudiados con el tiempo. Ella había estado investigando esto durante meses, tal vez más. Mientras yo me sentaba a su mesa, le agradecía por comidas que no era bienvenido a comer. Ella había estado planeando dónde ponerme. Cómo deshacerse de mí. Cómo borrarme de su vida perfecta sin ensuciarse las manos. Quería entrar furioso, confrontarla. Quería arrojarle los folletos en la cara, exigir saber cuánto tiempo había estado tramando mi desecho. Pero algo me detuvo. Tal vez fue el recuerdo del silencio de Mateo. La certeza de que él se pondría de su lado, o no diría nada. Tal vez fue la carpeta esperando en mi cajón, los secretos que Valeria había dejado, que yo aún no entendía. O tal vez fue simplemente el conocimiento frío, claro, de que la ira no me llevaría a ninguna parte. Paulina tenía todas las cartas en esta casa. Si iba a sobrevivir, necesitaba ser más inteligente de lo que ella esperaba. Puse los folletos de nuevo en la basura exactamente donde los había encontrado. Llevé las bolsas a la acera, Volví adentro con una expresión agradable en el rostro, como si nada hubiera pasado. Esa noche, después de que la casa se sumió en el silencio, estuve seguro de que todos dormían. Finalmente, abrí la carpeta de Valeria. Mis manos temblaban mientras rompía la cinta amarillenta. El sello se dio con un suave sonido de rasgado, extendí el contenido sobre mi cama como piezas de un rompecabezas que no estaba seguro de querer resolver. Había múltiples documentos adentro, más de los que esperaba. Papeles legales con sellos oficiales, fotografías viejas con los bordes curvados, un sobre más pequeño sellado por separado con la letra de Valeria en el frente. Lee esto al final. Dejé ese sobre a un lado,
honrando sus instrucciones incluso ahora. Centré mi atención primero en las fotografías. Eran viejas, descoloridas, mostrando momentos que casi había olvidado. Valeria yo en nuestros 30 años, jóvenes esperanzados, parados frente a una casa que aún no podíamos costear. Una fiesta de cumpleaños con globos pastel, una pequeña figura al fondo, borrosa pero reconocible. Tomé los documentos legales a continuación. Mis ojos escanearon las páginas captando palabras frases sin comprenderlas del todo. Certificado, adopción, condado de residencia. Luego en letras negras en negrita que parecían saltar de la página, un nombre que reconocí. Mi nombre, Héctor Santiago. Una fecha, 1992. El año en que Mateo llegó a nuestras vidas. El año en que Valeria yo tomamos la decisión más importante de nuestro matrimonio. El año en que todo comenzó. Me quedé muy quieto mirando el papel en mis manos, sintiendo que el suelo se movía debajo de mí. Valeria había guardado esto. Todos estos años había guardado los registros de lo que habíamos hecho, lo que habíamos elegido, lo que nunca le dijimos a nuestro hijo. Y ahora, por razones que yo aún no entendía, ella se había asegurado de que estos documentos encontraran su camino de regreso a mí. Mi mundo estaba a punto de cambiar. Podía sentirlo venir como los primeros temblores antes de un terremoto. No dormí esa noche. Me senté en el borde de mi cama con los documentos extendidos a mi alrededor, leyendo releyendo palabras que habían estado ocultas durante más de 3 décadas. Para cuando la primera luz gris del amanecer se filtró por mi ventana, había tomado mi decisión. No fue tomada con ira, aunque tenía todo el derecho de estar enojado. No fue tomada con prisa, aunque algunos dirían que debería haber actuado antes. Fue tomada en la quietud claridad, que viene cuando finalmente ves la verdad Te das cuenta de que no puedes dejar de verla. Me iba, no porque ellos quisieran que lo hiciera, sino porque yo elegía irme. Saqué mi vieja maleta del armario, la misma que Valeria yo llevamos en nuestra luna de miel hace 43 años. El cuero estaba agrietado ahora, las esquinas desgastadas por la edad, pero todavía funcionaba. Eso era suficiente. No necesitaba mucho. Había aprendido a lo largo de estos 5 años cuán poco requería realmente para sobrevivir. Empacar fue lento, deliberado. Doblé camisas que habían estado colgadas en el mismo armario desde la semana posterior al funeral de Valeria, marcándolas por líneas que habían olvidado. Enrollé calcetines, ropa interior en bultos ordenados, un hábito de mis días de trabajo cuando cada centímetro de una caja de almuerzo importaba. Coloqué mi kit de afeitar encima, luego mis lentes de lectura, luego la gastada Biblia que había pertenecido a mi madre. Cada artículo se sentía como un pequeño adiós, una pieza de una vida que estaba desmantelando cuidadosamente. Del cajón de la mesa de noche, recuperé la tarjeta de la biblioteca de Valeria. La envolví en un paño suave, de la misma manera que podrías envolver algo precioso frágil. La guardé en el bolsillo interior de mi maleta donde descansaría contra mi ropa. Donde quiera que fuera, ella iría conmigo. Eso siempre había sido cierto. La carpeta entró al final. No volví a sellarla. No tenía sentido. La verdad ya estaba afuera, al menos para mí. Pronto estaría afuera para todos los demás. Estaba cerrando la cremallera de la maleta cuando escuché un golpe en la ventana. Me giré para encontrar a Graciela parada en el jardín lateral, con su abrigo bien cerrado contra el frío de enero, su aliento formando pequeñas nubes en el aire de la mañana. Me miraba con una expresión que no pude descifrar del todo. Preocupación, tal vez, o reconocimiento. Abrí la ventana. Graciela, estás despierta temprano. Vi tu luz encendida toda la noche, dijo ella. Y ahora veo una maleta. Héctor, ¿qué está pasando? Consideré mentir. Habría sido más fácil, ciertamente. Una historia sobre visitar a un amigo, hacer un viaje corto, necesitar algo de tiempo fuera. Pero Graciela había sido la mejor amiga de Valeria durante 20 años.
Había sostenido la mano de mi esposa durante la quimioterapia Va. Se había sentado a mi lado en el funeral cuando yo no podía dejar de temblar. Merecía algo mejor que mentiras. Me voy, dije simplemente. Su rostro se descompuso. ¿Irte? ¿Pero por qué? ¿Pasó algo? ¿Acaso Paulina finalmente? Se detuvo, pero escuché todo lo que no dijo. Es el momento, Graciela, eso es todo. Ella sacudió la cabeza con los ojos brillantes por lágrimas que era demasiado orgullosa para dejar caer. Pero este es tu hogar, Héctor. No puedes simplemente marcharte de tu hogar. Hice una pausa con una mano apoyada en la maleta. Las palabras vinieron despacio, elegidas con cuidado. Sí, dije, es mi hogar, en más formas de las que ellos saben. Graciela me miró por un largo momento. Vi la comprensión asomarse en sus ojos. No preguntó a qué me refería. Tal vez ya lo sabía, o tal vez simplemente confiaba en que yo tenía mis razones. De cualquier manera, extendió la mano por la ventana, apretó la mía. Llámame, dijo con firmeza. Donde quiera que termines, llámame, ¿lo prometes? Lo prometo. Ella asintió una vez, se secó los ojos con el dorso de la mano, caminó de regreso a su casa sin decir otra palabra. Graciela siempre había sabido cuándo presionar, cuándo dejar ir. Era una de las cosas que Valeria más amaba de ella. Solo de nuevo, centré mi atención en la tarea final. Encontré un pedazo de papel, una pluma. Me senté en el pequeño escritorio en la esquina de mi habitación para escribir. La nota era corta. Había considerado escribir algo más largo, algo que explicara todo, que justificara mi partida, que les hiciera entender lo que habían hecho. Pero al final, las palabras no vinieron. Las acusaciones se sentían huecas. La ira se sentía desperdiciada. Así que lo mantuve simple. He cumplido mi promesa a Valeria durante 5 años. Me quedé cuando quería irme. Guardé silencio cuando quería hablar. Pero una promesa a los muertos no debería requerir que los vivos desaparezcan. No estoy huyendo. Me estoy eligiendo a mí mismo, tal vez por primera vez. La carpeta contiene cosas que necesitan ver. Lamento no haber podido ser yo quien las explicara. La leí 2 veces, luego la doblé por la mitad, la llevé a la cocina. La casa seguía en silencio. Paulina Vaz Mateo, durmiendo hasta tarde como siempre hacían los fines de semana. Coloqué la nota en el refrigerador sostenida por un imán con forma de concha marina de algunas vacaciones a las que nunca fui invitado. Junto a ella, coloqué la carpeta boca abajo. Que descubran la verdad de ellos mismos. Que se sienten con ella de la misma manera que yo me había sentado con ella toda la noche. Regresé a mi habitación una última vez. El espacio se veía exactamente como hace 5 años cuando me mudé por primera vez. Las mismas paredes color crema, las mismas cortinas delgadas, la misma sensación de ser temporal, de estar de paso en lugar de pertenecer. No había dejado ninguna marca en esta habitación, porque esta habitación nunca había sido realmente mía. Tomé mi maleta, caminé hacia la puerta principal. Mi mano descansó en la perilla por un momento. Pensé en todo lo que estaba dejando atrás. El hijo, que no podía mirarme a los ojos. La nuera, que me veía como un obstáculo a ser eliminado. Los recuerdos de una vida que de alguna manera se me había escapado entre los dedos cuando no estaba prestando atención. Luego giré la perilla, salí. No miré atrás. Algunas puertas, una vez cerradas, deben permanecer cerradas. La casa estaba demasiado silenciosa cuando llegué esa tarde. Lo noté en el momento en que crucé la puerta. Esa quietud particular que se asienta sobre un espacio cuando algo falta. El auto de Paulina estaba en la entrada, pero ella no estaba en la sala ni en la cocina. La encontré parada frente al refrigerador inmóvil, mirando algo que yo no podía ver. «Paulina», llamé. «¿Qué está pasando?» Ella no se dio la vuelta. Sus hombros estaban rígidos, su postura antinaturalmente quieta. Cuando finalmente habló, su voz era plana de una manera que nunca había escuchado antes. «Tu padre se ha ido».
Me acerqué con la confusión nublando mis pensamientos. ¿Se ha ido? ¿A qué te refieres con que se ha ido? Fue entonces cuando lo vi. Una nota en el refrigerador sostenida por ese estúpido imán de concha marina de nuestro viaje a Cancún. Y junto a ella, una carpeta manila gruesa con papeles boca abajo en la encimera como algo que no quería ser visto. Alcancé la nota primero. La letra de mi padre, cuidadosa, va deliberada. La caligrafía de un hombre que había aprendido a escribir antes de que las computadoras hicieran tales cosas irrelevantes. La leí una vez, va luego otra. Las palabras nadando ante mis ojos. He cumplido mi promesa a Valeria durante 5 años. Me quedé cuando quería irme. Guardé silencio cuando quería hablar. Pero una promesa a los muertos no debería requerir que los vivos desaparezcan. No estoy huyendo. Me estoy eligiendo a mí mismo, tal vez por primera vez. La carpeta contiene cosas que necesitan ver. Lamento no haber podido ser yo quien las explicara. ¡Qué promesa! Murmuré más para mí mismo que para Paulina. ¿De qué está hablando? Paulina todavía no se había movido. Estaba mirando la carpeta ahora. ¿Va? Había algo en su expresión que hizo que mi estómago se apretara. No era duelo, ni confusión. Era algo más, algo que no podía nombrar. ¿La has mirado? Pregunté, señalando la carpeta. ¿La carpeta la has abierto? Una larga pausa. Sí. Finalmente se giró para mirarme. Por un momento vi algo cruzar sus rasgos. Miedo tal vez, o cálculo. Desapareció antes de que pudiera estar seguro. Deberías verlo por ti mismo. Tomé la carpeta. Era más pesada de lo que esperaba. Rellena de documentos, fotografías, lo que parecían certificados oficiales. Saqué el primer papel, un formulario viejo con mecanografía descolorida, un sello oficial en la esquina. Las palabras en la parte superior no tenían sentido al principio. Certificado de adopción. Las leí de nuevo, seguro de que estaba malinterpretando. Certificado de adopción, Estado de California. Esto certifica que Mateo Diego Santiago, nacido el 15 de marzo de 1987, fue legalmente adoptado por Héctor Santiago Valeria. Marí Santiago, el 3 de septiembre de 1992. La habitación se inclinó. Me agarré del mostrador para estabilizarme. El papel temblando en mi mano. Adoptado. La palabra resonaba en mi cráneo como una piedra caída en un pozo, cayendo, cayendo, sin llegar nunca al fondo. Yo era adoptado. Mis padres, las personas que había llamado mamá, papá durante 38 años, no eran mis padres biológicos. Me habían elegido, me habían acogido, criado como propio nunca habían dicho una palabra. Saqué más papeles, documentos legales con mi nombre en ellos. Un archivo de una agencia de servicios sociales de la que nunca había oído hablar. Fotografías. Fotografías viejas. Los colores descoloridos a ese tinte naranja particular de principios de los 90. Un niño pequeño con cabello oscuro, ojos inciertos parado entre 2 adultos, que lo miraban como si fuera lo más precioso del mundo. Mi madre, Valeria, había escrito algo al reverso de una foto. La giré, leí sus palabras a través de un borrón de lágrimas que no me había dado cuenta que estaban cayendo. El día que trajimos a Mateo a casa, lo elegimos. Él es nuestro hijo en todos los sentidos que importan. Nunca me lo dijeron. Susurré. Las palabras se sentían inadecuadas, demasiado pequeñas para contener la enormidad de lo que estaba sintiendo. Mi vida entera, todo lo que pensaba que sabía sobre mí mismo, sobre mi familia, sobre de dónde venía. Todo estaba construido sobre un secreto que nunca debí descubrir. Miré a Paulina desesperado por algo. Consuelo, explicación, cualquier cosa. Ella era mi esposa. Habíamos estado juntos durante 10 años. Se suponía que ella era la persona a la que acudiría cuando el mundo dejara de tener sentido. Pero algo en sus ojos me hizo detenerme. Ella no estaba llorando. No estaba en shock. Ni siquiera estaba confundida. En cambio,
Se quedó perfectamente quieta con los brazos cruzados sobre el pecho, observándome con una expresión que no pude descifrar del todo. Preocupada, sí, pero no preocupada por mí. Preocupada por algo más, algo que yo no entendía. ¿Tú lo sabías? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. ¿Qué? Su voz fue demasiado rápida, demasiado aguda. Por supuesto que no. ¿Cómo sabría algo así? Pero ella no me miraba a los ojos. Miraba al suelo, a la ventana, a cualquier parte excepto a mi cara. Y en ese momento, algo frío se asentó en mi pecho. Una sospecha demasiado terrible para expresar. Una posibilidad para la que no estaba listo para confrontar. Miré a mi esposa esperando consuelo, pero no parecía sorprendida por lo que había en esa carpeta. Parecía atrapada. Los días que siguieron se desvanecieron como acuarelas dejadas bajo la lluvia. No podía comer, no podía dormir. Me movía por nuestra casa como un fantasma. Tomando los papeles de adopción va, dejándolos de nuevo, mirando fotografías de un niño de 5 años, que ya no reconocía. Ese niño en las fotos se veía tan esperanzado, tan ajeno al secreto que lo seguiría a lo largo de toda su vida. Quería alcanzarlo a través de los años, va a advertirle. ¿Pero advertirle de qué? De que las personas que lo amaban no eran sus padres reales, o de que real era una palabra mucho más complicada de lo que él podría entender. No estaba enojado con mi padre. Esa era la parte extraña. Paulina seguía esperando que yo estuviera furioso, alimentándome con frases sobre traición, engaño. Pero la ira no llegaba. En cambio, me sentía hueco, despojado de todo lo que pensaba que sabía sobre mí mismo. ¿Por qué no me lo dijeron? Lo dije en voz alta una mañana, sentado a la mesa de la cocina con un café que no había tocado. 38 años. Tuvieron 38 años para decirme la verdad. Paulina se sentó frente a mí, con las manos envueltas alrededor de su propia taza, su expresión cuidadosamente compasiva. Porque te mintieron, Mateo. Eso es lo que hacen los mentirosos. Siguen mintiendo hasta que alguien los obliga a detenerse. Mi madre no era una mentirosa. Te ocultó esto toda tu vida. ¿Cómo llamarías a eso? Sacudí la cabeza, reacio a aceptar su enfoque. Valeria Santiago había sido la persona más honesta que había conocido. Ella me había enseñado a decir la verdad, incluso cuando dolía. A reconocer mis errores va a enfrentar conversaciones difíciles de frente. La idea de que hubiera cargado con este secreto durante décadas no encajaba con la mujer que recordaba. Tenía que haber una razón, algo que yo aún no entendía. ¿Y tu padre? Continuó Paulina presionando su ventaja. Él no es mejor. Él lo supo todo este tiempo, no dijo nada. Simplemente se sentó en nuestra casa comiendo nuestra comida, viéndote vivir una mentira. ¿Qué tipo de padre hace eso? La miré, por primera vez algo en sus palabras me pareció incorrecto. No el contenido, sino la entrega. Estaba demasiado preparada, demasiado pulida, como si hubiera estado ensayando este discurso esperando el momento adecuado para desplegarlo. Antes de que pudiera responder, escuché la ranura del correo sonar en el pasillo delantero. Una interrupción bienvenida. Me levanté, caminé hacia la puerta, agradecido por cualquier excusa para escapar de la conversación. La mayor parte del correo era basura. Ofertas de tarjetas de crédito, catálogos, un volante de una pizzería de la que nunca pediríamos nada. Pero un sobre captó mi atención. Era de la oficina del asesor de impuestos del condado, grueso, de aspecto oficial, con una ventana que mostraba el nombre, la dirección adentro. ¿Héctor Santiago? ¿Nuestra dirección? Fruncí el ceño, girando el sobre en mis manos. Factura de impuestos sobre la propiedad según la dirección de remitente. ¿Pero por qué estaría dirigida a mi padre? Él no era dueño de esta casa, nosotros lo éramos. Mateo, Paulina Santiago figuraban justo ahí en la hipoteca que habíamos estado pagando por casi una década. ¿Qué es? Paulina me había seguido al pasillo con sus ojos fijos en el sobre. Nada, solo un error. Lancé el sobre a la mesa lateral con el resto del correo.
La oficina de impuestos envió algo al nombre equivocado. Pero incluso mientras lo decía, algo me molestaba. Una pequeña voz en el fondo de mi mente, haciendo preguntas que no quería considerar. ¿Por qué el nombre de mi padre estaría en algo relacionado con esta casa? ¿Qué más no sabía? Empujé el pensamiento lejos. Ya tenía suficiente con qué lidiar. Durante los siguientes días, el comportamiento de Paulina cambió en formas que no podía nombrar del todo. Se volvió más atenta, más solícita, pero también más controladora. Quería saber dónde estaba yo en todo momento. Sugirió que me tomara un tiempo libre del trabajo para procesar todo. Propuso que guardáramos los papeles de adopción, que los selláramos de nuevo en la carpeta, pretender que nunca los habíamos visto. Deberíamos seguir adelante, dijo ella una noche, con su mano en mi brazo. Su voz suave va razonable. Obsesionarse con esto no cambiará nada. Tus padres tomaron su decisión, ahora nosotros necesitamos tomar la nuestra. Podemos olvidarnos de esto, enfocarnos en nuestro futuro. Pero yo no podía olvidar. Y más importante aún, estaba empezando a notar cosas que había pasado por alto durante años. La forma en que Paulina desviaba las conversaciones de los temas que no quería discutir. La forma en que manejaba la información, decidiendo qué debía saber, cuándo debía saberlo. La forma en que daba forma a las narrativas para que se ajustaran a sus propósitos, siempre posicionándose como la razonable, la víctima, la voz de la cordura en un mundo caótico. Siempre había pensado en estos rasgos como fortalezas: organización, claridad, decisión. Pero ahora, viéndola manejar mi crisis con tanta eficiencia practicada, comencé a verlas de manera diferente. Ella no me estaba apoyando, me estaba manejando, controlando la historia de la misma manera que controlaba todo lo demás en nuestra vida. Una noche, mientras nos sentábamos en la sala fingiendo mirar la televisión, finalmente hice la pregunta que había estado ardiendo en mi pecho durante días. ¿Por qué no estás más alterada? Paulina se giró hacia mí, con su sonrisa automática perfectamente calibrada. ¿A qué te refieres? Sobre la adopción, sobre mi padre yéndose, sobre todo esto. Pareces tan calmada, tan en control. Busqué en su rostro algo genuino, algo real. ¿Por qué no estás más alterada? Su sonrisa flaqueó, solo por un momento tan breve que pude haberlo imaginado. Luego volvió. Suave, tranquilizadora. Estoy alterada por ti, cariño. Eso es lo que importa. Estoy tratando de ser fuerte para que tú no tengas que serlo. Pero sus ojos contaban una historia diferente. Estaban vigilantes, calculadores. Los ojos de alguien esperando que pase una tormenta, esperando que el daño no fuera demasiado grave. El apartamento era pequeño, de una sola habitación, un baño apenas lo suficientemente grande para dar la vuelta, una cocina que servía también como sala si empujabas la mesa contra la pared. La alfombra estaba gastada en algunos lugares. Las ventanas daban a un estacionamiento en lugar de a un jardín. Según cualquier medida razonable, era un paso atrás respecto a la habitación de invitados que había ocupado durante 5 años. Pero era el lugar más pacífico en el que jamás había vivido. Lo encontré 3 días después de dejar la casa de Mateo a través de un anuncio clasificado en un periódico que recogí en una gasolinera. La dueña era una maestra de escuela jubilada llamada Dorotea, que hizo pocas preguntas, aceptó el primer mes de alquiler en efectivo. Me mostró la unidad con disculpas por el tamaño, la antigüedad de los electrodomésticos, el ruido de la autopista cercana. Le dije que era perfecto. Ella me miró como si estuviera bromeando, pero lo decía en serio. Esa primera noche, dormí durante 9 horas seguidas. Sin pasos en el pasillo poniéndome tenso. Sin conversaciones apagadas que tuviera que esforzarme por escuchar. Sin miradas frías esperándome en el desayuno. Sin la navegación cuidadosa de los estados de ánimo de otra persona. Solo silencio. Profundo, sanador. Envolviéndome como una manta que había olvidado que necesitaba. Me desperté a la mañana siguiente, hice café en mi propia cocina, usando una taza que había comprado en una tienda de segunda mano por 50 centavos.
Me senté junto a la ventana, vi salir el sol sobre el estacionamiento. Sentí algo que no había sentido en años. No felicidad exactamente, algo más silencioso que eso, algo como la paz. Miguel vino a verme una semana después de que me instalé. Trajo una botella de vino una expresión de preocupación. Ambas cosas que agradecí de diferentes maneras. Nos sentamos en mi pequeña mesa Él miró alrededor del apartamento con la diplomacia cuidadosa de un hombre, tratando de no decir lo que estaba pensando. Es acogedor, ofreció finalmente. Sonreí. Es mío, eso es suficiente. Él asintió aceptando esto sirvió una copa de vino para cada uno. Durante un rato hablamos de nada importante, del clima, de un amigo mutuo que recientemente se había convertido en abuelo, de un restaurante en el centro que había cerrado después de 40 años. La charla trivial cómoda de viejos amigos que no necesitaban llenar cada silencio. Eventualmente, sin embargo, Miguel dejó su copa me miró con una expresión que reconocí, su cara de abogado, la que usaba cuando tenía algo serio que decir. Héctor, necesito preguntarte algo. ¿Has pensado en lo que viene después? ¿A qué te refieres? Me refiero a la casa, a los documentos, a todo lo que Valeria te dejó. Se inclinó hacia adelante, con su voz baja seria. Tienes opciones aquí, opciones legales. Si quisieras reclamar lo que legítimamente es tuyo, yo podría ayudarte. El papeleo está todo en orden. Tendrías un caso sólido. Consideré sus palabras cuidadosamente. Parte de mí, lo admito, estaba tentada. La parte que recordaba cada mirada fría de Paulina. Cada momento de ser hecho sentir pequeño en mi propio hogar. La parte que quería justicia, o al menos reconocimiento. Pero esa parte era más silenciosa ahora de lo que había sido. La distancia tenía una forma de suavizar los bordes. No, dije finalmente. No quiero atacarlos. No fue por eso que me fui. Miguel levantó una ceja. Entonces, ¿por qué te fuiste? Porque quedarme me estaba matando. Porque ellos necesitaban ver la verdad. Tomé un sorbo de vino, dejando que el calor se extendiera por mi pecho. Que se queden con eso, Miguel. Que entiendan lo que tenían, cómo lo trataron. Eso es castigo suficiente. Él me estudió por un largo momento. Luego suspiró. Eres mejor hombre que la mayoría, Héctor Santiago. Soy un hombre cansado. Hay una diferencia. Antes de irse, Miguel se detuvo en la puerta. ¿Sabes qué hay más en esa carpeta que no has leído todavía? El sobre pequeño. Valeria fue muy específica sobre cuándo debías abrirlo. Asentí. Lo sabía. El sobre había estado sentado en mi escritorio desde que desempacé, esperándome de la forma en que había esperado durante 5 años. Simplemente no estaba seguro de estar listo. 3 días después, Graciela llamó. Le había dado mi nuevo número antes de irme, fiel a su palabra. Ya me había llamado 2 veces para ver cómo estaba. Esta llamada fue diferente, sin embargo. Su voz tenía un peso que me hizo sentarme más derecho. Héctor, he estado pensando en algo que Valeria me dijo cerca del final. ¿Qué es? Dijo que escribió cartas para todos los que importaban, cartas para ser leídas después de que ella se hubiera ido. Graciela hizo una pausa, la escuché respirar. Dijo que dejó una para Mateo, una para mí, una para ti. ¿Alguna vez recibiste la tuya? La pregunta me golpeó como algo físico. Miré a través de la habitación hacia mi escritorio, al pequeño sobre que había viajado conmigo de una vida a otra, con la letra de Valeria en el frente, descolorida pero aún clara. Lee esto al final. Sí, dije en voz baja. La recibí. ¿La has leído? Todavía no. Graciela guardó silencio por un momento. Tal vez es el momento, Héctor. Tal vez eso es lo que ella ha estado esperando. Después de que colgamos, me quedé muy quieto en mi pequeño apartamento, rodeado por el silencio que tanto me había costado encontrar. El sobre parecía brillar en mi escritorio, tirando de mí con una gravedad que ya no podía resistir. Valeria lo había sabido.
Siempre había sabido más de lo que dejaba ver, visto más lejos de lo que nadie le acreditaba. Lo que fuera que estuviera en ese sobre, ella lo había escrito para este momento, para el hombre en el que me convertiría después de que todo se desmoronara. Caminé hacia el escritorio, lo tomé. Su letra, sus palabras, su regalo final para mí esperando todos estos años. Tal vez finalmente era el momento. La llamada llegó un jueves por la tarde. Estaba sentado en la sala mirando a la nada, cuando mi teléfono vibró con un número desconocido. Normalmente lo habría dejado pasar al buzón de voz, pero algo me hizo contestar. Tal vez instinto, tal vez el destino, o tal vez simplemente estaba cansado de evitar las cosas. Mateo, habla Miguel Reyes, el abogado de tu padre. Me senté más derecho, mi corazón latiendo de repente con fuerza. ¿Está bien? ¿Pasó algo? Él está bien, sano, va instalado. Hubo una pausa, del tipo que precede a las malas noticias. Pero necesito hablar contigo sobre un asunto legal. Concierne a la propiedad en tu dirección, la casa. ¿Qué pasa con ella? Otra pausa. Cuando Miguel habló de nuevo, su voz era cuidadosa, medida de la forma en que hablan los abogados cuando entregan información que lo cambiará todo. Mateo, necesito informarte que la casa en la que estás viviendo es legalmente propiedad de Héctor Santiago. Siempre lo ha sido. Las palabras no tenían sentido. Las escuché, entendí cada una individualmente, pero juntas formaban una frase que pertenecía a un universo diferente. Eso es imposible. Paulina yo compramos esta casa hace 9 años. Tenemos una hipoteca. Hacemos pagos cada mes. No, dijo Miguel gentilmente. No lo hacen. La casa fue comprada al contado en 2016. Sin hipoteca, sin préstamo. La escritura está a nombre de tu padre. Lo ha estado desde el día de la compra. Tengo toda la documentación aquí si quisieras verla. No podía hablar, no podía respirar. La habitación pareció inclinarse a mi alrededor. Me agarré del brazo del sofá para no caerme. Desde el otro lado de la habitación, Paulina levantó la vista de su teléfono con sus ojos entrecerrándose ante lo que veía en mi rostro. Eso no puede estar bien. Finalmente logré decir. Calificamos para una hipoteca. Pasamos por todo el proceso. Solicitaron una hipoteca, corrigió Miguel, pero les fue denegada. Su historial crediticio en ese momento no era suficiente. Los ingresos de Paulina, por sí solos, no podían respaldar el préstamo. Tu padre vino a mí esa misma semana. Me pidió que lo ayudara a comprar la casa al contado, usando sus ahorros de toda la vida, los de Valeria, todo lo que habían reservado para su jubilación. Él quería ponerla a tu nombre, pero yo le aconsejé que mantuviera la escritura a su propio nombre temporalmente, por motivos de impuestos, planificación patrimonial. Él aceptó con la intención de transferir la propiedad más tarde. Un pesado suspiro vino a través del teléfono. Nunca lo hizo. El recuerdo me golpeó como una ola. 2016, Paulina yo. Habíamos encontrado la casa de nuestros sueños. Hicimos una oferta. Empezamos a planear nuestro futuro. Luego la llamada de ese banco, la carta de rechazo, la decepción aplastante. Una semana después, de alguna manera, imposiblemente, el trato se había concretado de todos modos. Paulina dijo que lo había solucionado con un prestamista diferente. Encontró una solución creativa, manejó todo. Yo había estado tan aliviado, tan agradecido que no hice preguntas. Había confiado en ella. Tu padre ha pagado los impuestos de propiedad cada año, continuó Miguel. Él ha mantenido el seguro. Legalmente, la casa le pertenece a él. Podría haberlos desalojado en cualquier momento. Podría haberla vendido a sus espaldas, quedarse con cada centavo. Una pausa. Eligió no hacerlo. Incluso después de todo lo que pasó, incluso después de la forma en que fue tratado, nunca una vez amenazó con recuperarla. Simplemente siguió pagando las facturas sin decir nada. Pensé en el aviso de impuestos que había desechado hacía semanas. Héctor Santiago impreso claramente en la ventana del sobre.
Había asumido que era un error administrativo, pero no lo era. Era la verdad sentada justo enfrente de mí, esperando que yo la viera. ¿Por qué me dices esto ahora? Mi voz salió áspera, raspada por todo lo que estaba sintiendo. Porque tu padre me pidió que lo hiciera. Dijo que mereces saber la verdad. Toda la verdad. El tono de Miguel se suavizó. No está tratando de lastimarte, Mateo. No está tratando de castigarte. Solo quiere que entiendas lo que él entregó lo que nunca pidió a cambio. No pude responder. El peso de mis propios fracasos me estaba aplastando, presionando mi pecho hasta que apenas podía respirar. Todos esos años, todas esas cenas donde me había quedado callado mientras Paulina lo hacía sentir malvenido, todas esas veces que lo había tratado como una carga, como un inconveniente, como un invitado que se había quedado más tiempo del debido. Y todo el tiempo, él era el que mantenía un techo sobre nuestras cabezas. Él era el que se había sacrificado todo para que pudiéramos tener un hogar. Había estado viviendo en la casa de mi padre, comiendo en la mesa de mi padre, durmiendo bajo el techo de mi padre. Había dejado que mi esposa le diera una factura por el privilegio de existir en un espacio que él poseía. La vergüenza era abrumadora, física. Quería salir de mi propia piel, volver atrás en el tiempo, deshacer cada momento de cobardía, crueldad. Pero no podía. El pasado estaba fijo, inmutable, un monumento a todo lo que debí ser, no fui. Después de que colgué, Paulina estuvo a mi lado inmediatamente. ¿Qué pasa? ¿Qué dijo? Se lo conté, observé su rostro mientras las palabras aterrizaban. Se puso pálida, más pálida de lo que jamás la había visto, pero había algo más en su expresión también. No sorpresa, no confusión, sino miedo. El miedo de alguien cuyo mundo cuidadosamente construido se derrumbaba a su alrededor. Necesitamos hablar con él, dijo ella, agarrando mi brazo. Su agarre era fuerte, casi desesperado. Necesitamos arreglar esto. Podemos explicarle, podemos disculparnos, podemos llegar a un acuerdo. Miré su mano en mi brazo, a las uñas perfectamente cuidadas, los anillos que le había comprado, los dedos que habían firmado cheques, hecho planes, dirigido mi vida durante una década. Luego miré su rostro, el cálculo detrás de su pánico. Algo dentro de mí finalmente se rompió. Me solté. ¿Arreglar qué? Dije en voz baja. No podemos arreglar lo que hemos roto. El silencio entre nosotros se extendió durante horas. Paulina se retiró al dormitorio mientras yo me sentaba solo en la sala rodeado de muebles que mi padre había pagado en una casa que mi padre poseía, luchando con una vergüenza tan profunda que no podía ver el fondo. Cada vez que pensaba que había llegado a lo peor, otro recuerdo surgía. Otro momento en que le había fallado. Otra oportunidad que había tenido de ser un hijo decente desperdiciada. Pero debajo de la vergüenza, algo más estaba creciendo. Una sospecha que me había estado molestando durante semanas, desde que vi la cara de Paulina cuando abrió esa carpeta. La forma en que no se había sorprendido. La forma en que inmediatamente trató de redirigir mis emociones para manejar la narrativa, para controlar cómo procesaba información que debería habernos devastado a ambos. Estaba ocultando algo. Estaba seguro de ello ahora. La encontré en el dormitorio, sentada en el borde de la cama, desplazándose por su teléfono con el tipo de naturalidad forzada, que me decía que había estado esperando esta confrontación. Cuando entré, levantó la vista con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Te sientes mejor?, preguntó. Pensé que podríamos pedir la cena, distraernos un poco. ¿Por qué has estado actuando de forma tan extraña? La sonrisa flaqueó. ¿A qué te refieres? Desde la carpeta, desde que nos enteramos de la adopción. Di un paso más cerca, observando su rostro por cualquier grieta en la fachada. Has estado nerviosa, inquieta. Cada vez que menciono a mi padre, cambias de tema. ¿Por qué? No sé de qué estás hablando. Dejó su teléfono, su postura se tensó. He estado tratando de apoyarte a través de un momento difícil. Si eso te parece extraño,
Tal vez necesites examinar tus propias expectativas. Típica Paulina, convirtiendo mis preguntas en acusaciones contra mí mismo. Había caído en ello 1000 veces antes, pero no esta noche. El día que encontramos los papeles de adopción, dije despacio. No te sorprendiste. Vi tu cara, Paulina. Estabas preocupada, asustada incluso, pero no sorprendida. Di otro paso hacia ella. ¿Por qué no estabas sorprendida? Mateo, esto es ridículo. Estaba en shock igual que tú. No, no lo estabas. Mi voz subía ahora, alimentada por semanas de duda la creciente certeza de que había sido tomado por tonto. Has estado ocultándome algo. Puedo verlo cada vez que me miras, cada vez que sale el nombre de mi padre. ¿Qué es? ¿Qué no me estás diciendo? Paulina se levantó abruptamente, su compostura rompiéndose por los bordes. Necesitas calmarte. Estás siendo paranoico. Todo lo que ha pasado ha sido estresante, Estás buscando a alguien a quien culpar. Entiendo eso, pero no seré tu objetivo. Entonces dime la verdad. Te he dicho la verdad. No, no lo has hecho. Las palabras explotaron de mí más fuerte de lo que pretendía. Me has manejado, me has redirigido. Me has dicho lo que querías que creyera. Pero no me has dicho la verdad, ni una sola vez, sobre nada de esto. Algo en su rostro cambió. La máscara que había usado por tanto tiempo, la esposa perfecta con las respuestas perfectas, comenzó a deslizarse. Vi pánico debajo, pánico real. El tipo que viene cuando te das cuenta de que has perdido el control de una situación que pensabas poseer. Mateo, por favor, dímelo. La habitación quedó en silencio. Paulina me miró, con su pecho agitado, sus ojos brillantes con algo que pudo haber sido lágrimas o pudo haber sido furia. Luego, como un dique rompiéndose, la verdad salió a borbotones. Porque ya lo sabía, de acuerdo. Su voz era cruda, harapienta, despojada de toda pretensión. He sabido durante años que él no es tu padre real. El mundo se detuvo. Escuché las palabras, las sentí aterrizar como golpes en mi pecho, pero no podía procesarlas. No podía hacer que significaran lo que obviamente significaban. ¿Qué? El rostro de Paulina se descompuso. Poco después de que nos casamos, estaba ayudando a tu madre a organizar algunos documentos viejos. Planificación patrimonial, dijo ella. Encontré los papeles de adopción en una caja que ella había olvidado. Vi tu nombre, la fecha, todo. Y nunca me lo dijiste. Iba a hacerlo, te juro que iba a hacerlo, pero luego pensé, ¿por qué cargarte con algo así? Tus padres claramente querían mantenerlo en secreto. ¿Quién era yo para interferir? Ella estaba llorando ahora. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero yo no sentía nada. Ni simpatía, ni conexión. Solo un entumecimiento frío extendiéndose. Durante 10 años, dije en voz baja. Lo supiste durante 10 años. Me viste tratar a mi padre como a un extraño. Me viste quedarme callado mientras tú le faltabas al respeto. Lo menospreciabas, Lo empujabas fuera de nuestras vidas. Y todo el tiempo sabías que él me eligió. Él eligió ser mi padre. Te estaba protegiendo. No. La palabra salió afilada como un cuchillo. Te estabas protegiendo a ti misma. Usaste lo que sabías para justificar cómo lo tratabas. Él no era realmente familia, ¿verdad? Eso fue lo que te dijiste. Así fue como pudiste mirarlo a los ojos todos los días, Aún así dormir por la noche. Paulina trató de alcanzarme. Mateo, por favor, te amo. Todo lo que hice fue por nosotros, por nuestro futuro. Me alejé de su alcance. Por primera vez en 10 años, vi a mi esposa con claridad. No la mujer de la que me había enamorado, no la compañera que pensaba conocer, sino alguien más enteramente, una extraña usando un rostro familiar. ¿Quién eres? La pregunta salió apenas por encima de un susurro. Pensé que te conocía, pensé que entendía con quién me casé, pero no eres esa persona, tal vez nunca lo fuiste. Las lágrimas de Paulina se detuvieron. Su rostro se puso duro,
defensivo, la máscara deslizándose de nuevo a su lugar. Hice lo que tenía que hacer. Si no puedes entender eso, entonces tal vez nunca me entendiste en absoluto. La miré por un largo momento. Mi esposa, la madre de ningún hijo que nunca habíamos tenido. La mujer que había elegido sobre mi propio padre una otra vez, sin darme cuenta de lo que estaba haciendo. Luego me di la vuelta Salí de la habitación. El sobre se quedó en mi escritorio por 3 días más antes de que encontrara el valor para abrirlo. Lo tomaba. Le daba vueltas en mis manos. Trazaba las curvas de la letra de Valeria con la punta de mis dedos Luego lo volvía a dejar. Era lo último que ella me había dado. El último pedazo de ella que permanecía sin abrir, sin leer, desconocido. Una vez que rompiera ese sello, no habría nada más por descubrir, sin más sorpresas, sin más momentos de escuchar su voz por primera vez. Pero las palabras de Graciela seguían resonando en mi mente. Tal vez es el momento. Tal vez eso es lo que ella ha estado esperando. Al cuarto día, me senté en mi pequeña mesa de la cocina con una taza de café que no tenía intención de beber. El sobre frente a mí. La luz de la mañana entraba por la ventana en un ángulo que me recordaba nuestra vieja casa, la que Valeria y yo habitamos antes de que Mateo naciera, antes de que todo se complicara, antes de que la vida se convirtiera en una serie de compromisos, sacrificios, promesas, hechas a personas que no podían cumplir las suyas. Deslicé mi pulgar bajo el sello. El papel era viejo, el pegamento quebradizo por la edad. Cedió fácilmente, casi con ganas, como si hubiera estado esperando este momento tanto como yo. Adentro había una sola hoja de papel doblada 2 veces, la letra de Valeria, la misma caligrafía elegante que usaba para todo, desde listas de compras hasta notas de amor, cubría ambos lados. La desdoblé cuidadosamente, como si pudiera desmoronarse en polvo en mis manos. Comencé a leer. Mi queridísimo Héctor, si estás leyendo esto, las cosas han salido mal. Escribo esto 3 semanas antes de que los doctores digan que me habré ido. Tal vez se equivoquen. Tal vez venza a esta cosa. Nos riamos de esta carta dentro de 20 años. La saquemos en alguna cena de aniversario. Brindemos por el futuro que casi no tuvimos. Pero no lo creo. Puedo sentirme escapando un poco más cada día. Y hay cosas que necesito decirte antes de irme. Cosas que debí decir en voz alta, pero no pude encontrar las palabras. Sé lo de Paulina. Lo he sabido durante mucho tiempo, más de lo que dejo ver. Vi cómo te miraba cuando pensaba que nadie estaba observando. La impaciencia, el desprecio, la forma en que te trataba como un obstáculo en lugar de como una persona. Me dije a mí misma que era solo su forma de ser, que ella entraría en calor eventualmente, que el amor de Mateo por ti le enseñaría a ella a amarte también. Estaba equivocada. La semana pasada la confronté. Esperé hasta que Mateo estuviera en el trabajo, tú estuvieras fuera haciendo recados, y le pedí que se sentara conmigo, solo nosotras dos, de mujer a mujer. Le dije que sabía que me estaba muriendo, que no estaría cerca para protegerte más, que necesitaba que me prometiera algo. Me miró directamente a los ojos, Héctor. Sostuvo mi mano, juró que te cuidaría. Prometió tratarte con respeto, hacerte sentir bienvenido en su hogar, honrar todo lo que habías hecho por Mateo. Dijo todas las cosas correctas. Su voz era firme, sus ojos estaban claros, y Dios me ayude, quería creerle. Necesitaba creer que después de que yo me fuera, alguien velaría por ti, que no estarías solo. Pero conozco a Paulina mejor de lo que ella cree. He visto cómo opera, la forma en que le dice a la gente lo que quieren escuchar. Luego hace exactamente lo que le place. Así que escribo esta carta como un seguro, un mensaje desde el más allá en caso de que lo peor suceda, en caso de que ella rompa su promesa en el momento en que yo ya no esté allí para hacerla responsable. Si estás leyendo esto, ella lo hizo. Ella rompió su promesa. Y lo siento tanto, mi amor. Siento no haber podido protegerte. Siento haber confiado en alguien que no lo merecía.
Siento haberte dejado solo en una casa con personas que no vieron tu valor. Pero esto es lo que necesito que entiendas, Héctor. Has dado suficiente, más que suficiente. Has pasado toda tu vida sacrificándote por otras personas, por mí, por Mateo, por todos excepto por ti mismo. Y aunque esa generosidad es una de las cosas que más amo de ti, también es la cosa que me rompe el corazón. Porque mereces más que ser la idea de último momento de alguien. Mereces más que una gratitud que nunca llega. No dejes que la ira te guíe. Ese no es quien eres, no te traerá paz. Pero tampoco dejes que la culpa te atrape. Si has dejado esa casa, si finalmente te has elegido a ti mismo, entonces has hecho lo correcto, lo valiente, lo que debí alentarte a hacer hace años. Vive, Héctor. No por Mateo, no por mi memoria, por ti mismo. Encuentra alegría donde puedas. Haz nuevos amigos. Come buena comida. Mira películas terribles. Quédate dormido bajo el sol de la tarde sin sentirte culpable por ello. Haz todas las cosas que pospusiste porque pensabas que habría tiempo más tarde. Siempre hay menos tiempo del que pensamos. Estaré observando, estaré orgullosa, y cuando llegue tu momento, estaré esperando. Todo mi amor por siempre va para siempre, Valeria. Leí la carta 3 veces. Luego la dejé sobre la mesa, Me quedé muy quieto, dejando que las palabras me lavaran como agua. Ella lo había sabido. Todos esos años atrás, muriendo en una cama de hospital, había visto a Paulina claramente cuando yo no pude. Había tratado de protegerme incluso entonces, extrayendo promesas que debió sospechar que se romperían. Y cuando esas promesas fallaron, me dejó esto, un regalo final, el permiso para vivir. Tomé la carta de nuevo. La presioné contra mi pecho sintiendo el papel arrugarse contra mi camisa. La voz de Valeria resonaba en mi mente tan clara, como si estuviera sentada frente a mí. No dejes que la culpa te atrape. Has dado suficiente. Es hora de vivir por ti mismo. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, no del todo. Eran lágrimas de liberación, de gratitud, de un amor que trascendió la muerte, se extendió a lo largo de 5 años para sostenerme exactamente cuando más lo necesitaba. Después de todos estos años, ella todavía me estaba protegiendo. El golpe llegó 3 días después. No esperaba a nadie. Graciela había llamado esa mañana para ver cómo estaba, Miguel había pasado a principios de semana. Mi vida se había asentado en un ritmo tranquilo de café, libros, largas caminatas por vecindarios que apenas comenzaba a conocer. Así que cuando escuché el sonido en mi puerta, tentativo, incierto, mi primer pensamiento fue que Dorotea había venido a arreglar la gotera en el baño que había estado prometiendo atender. Abrí la puerta, encontré a mi hijo. Mateo estaba en el pasillo viéndose más pequeño de lo que recordaba. Sus hombros estaban encorvados, su rostro pálido, demacrado, sus ojos enrojecidos de una manera que me decía que no había estado durmiendo. Llevaba la misma chaqueta que tenía la última vez que lo vi, esa noche de Navidad que se sentía como una vida atrás. Pero todo lo demás en él había cambiado. La confianza se había ido. La distancia se había ido. Lo que quedaba era un hombre de 38 años que se veía exactamente como el niño de 5 años que había traído a casa todos esos años atrás. Perdido, asustado, esperando desesperadamente que alguien le dijera que todo iba a estar bien. ¿Papá? Su voz se quebró en la palabra. Lo siento mucho. No grité, no sermoneé, no enumeré las formas en que me había lastimado, ni exigí explicaciones por años de silencio, negligencia. Solo abrí más la puerta, me hice a un lado. Pasa, hijo. Se desmoronó en el momento en que cruzó el umbral. Los sollozos vinieron desde algún lugar profundo dentro de él, feos, crudos. El tipo de llanto que despoja todo lo falso, deja solo lo que es real. Lo guié al pequeño sofá. Me senté a su lado, con mi mano en su espalda esperando que pasara la tormenta. No había nada que decir todavía. Las palabras vendrían después. En este momento, solo necesitaba saber que no estaba solo.
Nos sentamos así durante mucho tiempo. Eventualmente su respiración se estabilizó. Se secó la cara con el dorso de la mano Va. Miró alrededor de mi pequeño apartamento con ojos que parecían verlo todo. Va, nada a la vez. Aquí es donde has estado viviendo. Es suficiente. Él sacudió la cabeza, con nuevas lágrimas amenazando con salir. No lo es. Deberías estar en un lugar mejor. Te mereces... Mateo. Dije su nombre con firmeza pero con gentileza. Aquí es donde quiero estar. Eso es lo que importa. Se quedó en silencio de nuevo. Hice café para ambos, más por tener algo que hacer con mis manos, que porque alguno de los dos necesitara cafeína. Cuando me senté de nuevo, él finalmente hizo la pregunta que yo había estado esperando 3 años para responder. Cuéntame sobre la adopción, cuéntame todo. Así que lo hice. Le conté sobre los años antes de que él llegara a nuestras vidas cuando Valeria yo intentamos fallamos en tener hijos propios. Las citas con los doctores, las pruebas, el duelo silencioso que se asentó sobre nuestro matrimonio como una niebla que no podíamos levantar. Le conté sobre el día en que decidimos adoptar, cómo Valeria había llorado no de tristeza, sino de esperanza, al darse cuenta de que la familia no tenía que significar sangre. Le conté sobre la primera vez que vimos su foto. Un niño pequeño con cabello oscuro ojos serios, 5 años de edad. Vaya cargando un peso que ningún niño debería cargar. La trabajadora social dijo que era callado, retraído, lento para confiar. Nos advirtió que podría tomar tiempo para que se abriera, que los niños como él a menudo tenían dificultades para apegarse. No nos importó. Miramos esa fotografía supimos que era nuestro. Le conté sobre el día que lo trajimos a casa. El 3 de septiembre de 1992. Valeria había llenado la casa con globos Hizo un pastel, aunque no sabía todavía si a él siquiera le gustaba el pastel. Recuerdo haber subido su pequeña maleta por las escaleras a la habitación que habíamos preparado, pintada de azul con estrellas en el techo, porque pensamos que a los niños les gustaban las estrellas. Se quedó en la puerta durante mucho tiempo, simplemente mirando como si no pudiera creer que nada de eso fuera real. Luego Valeria se arrodilló a su lado dijo, «Esta es tu habitación, este es tu hogar, Nosotros somos tu familia ahora». Él la abrazó antes de que yo terminara de dejar la maleta. Simplemente envolvió sus bracitos alrededor de su cuello. Se aferró como si su vida dependiera de ello. Valeria me miró sobre su hombro con lágrimas corriendo por su rostro. Supe en ese momento que cada corazón roto que habíamos soportado nos había llevado aquí, a él, a nuestro hijo. Ser tu padre, dije en voz baja. Fue el mayor honor de mi vida, todavía lo es. Mateo estaba llorando de nuevo, pero suavemente ahora. ¿Por qué no me dijeron sobre la adopción, sobre la casa, sobre nada de esto? Consideré la pregunta cuidadosamente. Había tenido semanas para pensar en la respuesta, pero ponerla en palabras era más difícil de lo que esperaba. Porque tener la razón no era tan importante como ser tu padre, finalmente dije. No quería ganar, Mateo. No quería probar un punto o darte una lección o hacerte sentir culpable. Solo quería que encontraras tu camino de regreso. Quería que me eligieras porque querías hacerlo, no porque me debieras algo. Me miró como si estuviera hablando un idioma que apenas comenzaba a entender. ¿Cómo puedes no estar enojado después de todo lo que hizo Paulina? Después de todo lo que hice yo. Estuve enojado, admití, durante mucho tiempo. Pero la ira es una carga pesada. Ya soy demasiado viejo para cargar cosas pesadas. Se rió ante eso. Un sonido húmedo roto que era mitad sollozo. Luego se inclinó hacia adelante me rodeó con sus brazos. No los abrazos breves. Obligatorios que habíamos intercambiado en las fiestas durante la última década. Un abrazo real, el que dice, estoy aquí, lo siento, te amo, todo a la vez. No te merezco, susurró en mi hombro.
Sostuve a mi hijo con fuerza. A este hombre que alguna vez fue un niño asustado, parado en una puerta llena de globos. Sentí que algo en mi pecho finalmente comenzaba a sanar. Así no es como funciona el amor. Salí del apartamento de mi padre con una claridad que no había sentido en años. La conversación había despojado las capas de confusión, resentimiento, dejando atrás algo más simple, más doloroso. La verdad. Le había fallado. Durante años había elegido la comodidad sobre la conciencia, el silencio sobre el apoyo, a una esposa que me manipulaba sobre un padre que me amaba incondicionalmente. Pero saber la verdad no era suficiente. Tenía que actuar en consecuencia. El viaje a casa se sintió más largo de lo habitual. Cada kilómetro me acercaba más a una confrontación que había estado evitando durante todo mi matrimonio. Paulina me había mentido sobre la adopción. Lo había sabido durante 10 años. Usó ese conocimiento para justificar su crueldad. Pero mientras entraba en la entrada de una casa que no me pertenecía, no podía quitarme la sensación de que había más, de que las mentiras iban más profundo de lo que ya había descubierto. Encontré a Paulina en la cocina, de pie ante el mostrador con una copa de vino, observándome con ojos cautelosos. Había estado llorando, lo noté, pero su maquillaje estaba fresco, su postura era compuesta, ya preparando su próxima actuación. «Necesitamos hablar», dije. «Estoy de acuerdo». Dejó su copa. «Mateo, sé que las cosas han sido difíciles, pero creo que si simplemente... Voy a necesitar ver nuestros registros financieros. Todos». Las palabras la detuvieron en seco. Algo cruzó su rostro, sorpresa tal vez o miedo antes de que lo borrara. ¿Por qué? ¿Qué tiene eso que ver con algo? «Voy a reunirme con un abogado de divorcios la próxima semana. Necesito entender nuestros activos». Se estremeció ante la palabra divorcio, pero se recuperó rápido. «¿Bien? Todo está en el archivador de la oficina. ¿Sabes dónde está?» Lo sabía. Solo que nunca me había molestado en mirar demasiado de cerca. Las finanzas siempre habían sido el dominio de Paulina. Ella pagaba las facturas, manejaba las cuentas, se encargaba de los impuestos. Confiaba en ella con eso de la misma manera que confiaba en ella con todo lo demás. Ciegamente, estúpidamente. Me tomó 2 horas encontrarlo. Oculto entre los estados de cuenta recibos regulares, había una carpeta que nunca había visto, que contenía registros de una cuenta bancaria que no reconocía. La cuenta estaba a nombre de Paulina, abierta hace 8 años. El historial de transacciones contaba una historia que me revolvió el estómago. Cada mes, de forma regular, se había transferido dinero de nuestra cuenta conjunta a esta cuenta oculta. Las cantidades variaban, pero promediaban alrededor de $300. Durante 8 años, sumaba casi $30,000. Y cuando crucé las fechas con nuestros registros del hogar, me di cuenta de dónde venía el dinero. Mi padre. Las contribuciones mensuales que él había insistido en hacer, el dinero que nos daba para gastos del hogar, incluso cuando le decíamos que no era necesario. Él había estado tratando de contribuir para sentirse útil, para justificar su presencia en un hogar donde era tratado como un intruso. Y Paulina había estado tomando cada centavo enviándolo a su propia cuenta privada. La encontré en el dormitorio empacando una maleta. Levantó la vista cuando entré, su expresión cambiando de defensiva a preocupada en el espacio de un latido. «Mateo, ¿qué pasa? Estás pálido». Sostuve la carpeta. «¿Qué es esto?» El color desapareció de su rostro. Entonces, «¿Dónde encontraste eso?» «En el archivador donde me dijiste que buscara». Me acerqué más, mi voz firme a pesar de la rabia que crecía en mi pecho. $30,000, Paulina, durante 8 años, todo proveniente de mi padre. No es lo que piensas. Él estaba pagando la renta. Renta que no debía en una casa que él poseía, y tú la estabas robando. No era robo. Se puso de pie con su compostura rompiéndose. Era seguridad para nuestro futuro, para emergencias. Nunca se sabe qué pueda pasar, Quería asegurarme de que estuviéramos protegidos. ¿Protegidos de qué? ¿Del hombre que nos dio todo?
Arrojé la carpeta sobre la cama. Los papeles se esparcieron por el edredón. Él sacrificó toda su jubilación para comprarnos esta casa. Se tragó tus insultos, va tu frialdad, va tu desprecio durante 5 años sin decir una palabra. Y todo el tiempo tú estabas embolsándote el dinero que él nos daba por culpa. Dinero que él pensaba que estaba ayudando. Dinero que no tenía por qué dar. Los ojos de Paulina se endurecieron. Hice lo que tenía que hacer. Tú nunca ibas a planear para el futuro. Alguien tenía que pensar a futuro. No, hiciste lo que quisiste hacer, lo que siempre haces. Viste una oportunidad, va, la tomaste, va, no te importó a quién lastimabas. Ella trató de acercarse con su voz suavizándose, cambiando al tono gentil, va, razonable que usaba cuando quería algo. Mateo, por favor, no tomemos decisiones apresuradas. Podemos superar esto. Podemos ir a terapia. Podemos... Voy a solicitar el divorcio. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Paulina me miró, con su boca abriéndose, va, cerrándose. Va, por un momento vi a la verdadera ella. No la mujer compuesta, va, calculadora que siempre tenía una respuesta, sino simplemente una persona a la que finalmente se le habían acabado los movimientos. No puedes. Su voz era apenas un susurro. Después de todo lo que he hecho por esta familia, no puedes simplemente marcharte. Me mentiste sobre mi padre. Mentiste sobre el dinero. Mentiste sobre todo. Sacudí la cabeza lentamente, sintiendo los últimos hilos de nuestro matrimonio disolviéndose como humo. No sé con quién me casé, pero no fue con la persona que está parada frente a mí. Tal vez nunca lo fue. Ella se lanzó hacia adelante, agarrando mi brazo, sus uñas clavándose en mi piel. Mateo, por favor, te amo. Todo lo que hice fue por nosotros. Tienes que creerme. Miré su mano en mi brazo, la misma mano que había firmado cheques, la misma mano que había ocultado documentos, la misma mano que había despreciado a mi padre como un inconveniente a ser manejado. Me solté, caminé hacia la puerta. ¡No puedes dejarme! Su voz subió desesperada ahora, despojada de toda pretensión. Después de todo lo que he hecho por esta familia, no puedes simplemente abandonarme. Me detuve en el umbral, la miré una última vez. Esta mujer que había amado, esta extraña con la que me había casado. Esa es exactamente la razón por la que me voy. El divorcio se finalizó más rápido de lo que esperaba. Paulina no peleó, no al final. Cualquier argumento que pudiera haber presentado, se disolvió el momento en que Miguel Reyes presentó la documentación, probando que la casa pertenecía a mi padre. Ella no tenía reclamo legal sobre una propiedad que nunca había poseído. Su cuenta bancaria oculta, aunque técnicamente no fuera ilegal, destruyó cualquier simpatía que un juez pudiera haber ofrecido. Cuando su propio abogado le aconsejó aceptar el acuerdo, va a retirarse en silencio. Finalmente entendió lo que yo había sabido durante semanas. Lo había perdido todo. El día que se mudó, fue gris, va frío. Una de esas mañanas de febrero que se siente como si el invierno nunca fuera a terminar. Me quedé en el dormitorio mientras ella empacaba, escuchando los sonidos de ella desmantelando la vida que habíamos construido juntos. Puertas de armarios abriéndose, cerrándose. Cajones deslizándose en sus rieles. El crujido de la ropa al ser doblada. El golpe sordo de los zapatos al caer en las cajas. Cada sonido era familiar, extraño al mismo tiempo. La banda sonora de un final que todavía no podía creer que estuviera ocurriendo. No hubo confrontación final, ni gritos, ni despedida llorosa, ni último intento de reconciliación. Habíamos dicho todo lo que había por decir. Lo que quedaba eran solo trámites logísticos. El negocio frío, práctico de separar dos vidas que nunca debieron unirse en primer lugar. Bajé cuando escuché la puerta principal abrirse. Paulina estaba parada en el vestíbulo con 2 maletas a sus pies. Su abrigo abotonado hasta la barbilla. Su rostro cuidadosamente en blanco. Me miró por un largo momento. Vi algo en sus ojos que pudo haber sido arrepentimiento o pudo haber sido cálculo. Después de 10 años, todavía no podía notar la diferencia.
Enviaré por el resto de mis cosas, dijo. Bien. Recogió sus maletas, salió sin una palabra más. La puerta se cerró detrás de ella con un suave clic. Va así de simple. Mi matrimonio terminó. La observé desde la ventana mientras cargaba sus bolsas en la cajuela de su auto. Al otro lado de la calle, pude ver a Graciela parada en su porche con los brazos cruzados, observando la misma escena. Los vecinos de ambos lados habían encontrado razones para estar en sus jardines delanteros, a pesar del frío. Todos conocían la historia para entonces. Los pueblos pequeños tienen memorias largas, lenguas sueltas. Y el relato de Paulina Santiago, la mujer que robó a su suegro, mintió a su esposo durante una década. Se había extendido por el vecindario como un incendio forestal. Nadie se despidió. Nadie se acercó a ofrecer ayuda con sus maletas, ni a desearle lo mejor. Paulina había vivido en esta calle durante 9 años. Se iba de ella como una extraña. No había construido relaciones reales aquí, me di cuenta, ni amistades, ni conexiones, ni vínculos que fueran más profundos que las cortesías superficiales. Todo en su vida había sido transaccional, incluido yo. Su auto salió de la entrada, se detuvo por un momento al final de la calle. Luego giró en la esquina, desapareció. Me quedé en la ventana mucho tiempo después de que se fuera, esperando sentir algo. Alivio, tal vez, o duelo, o ira. Pero no había nada, solo un vacío hueco donde solía estar mi corazón. Y de alguna manera eso era peor. 2 días después, conduje al apartamento de mi padre. Abrió la puerta con una sonrisa que me hizo doler el pecho. La misma sonrisa que siempre había tenido para mí, inalterada a pesar de todo lo que lo había hecho pasar. Mateo, pasa, acabo de hacer café. Nos sentamos en la pequeña mesa de la cocina, el mismo lugar donde habíamos hablado durante horas la semana anterior. El apartamento todavía se veía austero, apenas decorado, pero había calidez aquí y ahora. Fotos en las paredes, libros en los estantes, señales de una vida siendo reconstruida una pequeña pieza a la vez. «Papá», comencé. Luego me detuve. Las palabras que necesitaba decir se sentían demasiado grandes para mi boca. «Sobre la casa», levantó una mano. «Sé lo que vas a decir, la respuesta es no». Ni siquiera sabes lo que iba a decir. Ibas a decirme que la vendiera, o que me mudara de nuevo, o que hiciera algo con ella que no te involucrara a ti. Sus ojos, aún afilados a pesar de su edad, se encontraron con los míos a través de la mesa. ¿Me equivoco? Miré mi café. La casa es tuya, tú pagaste por ella, deberías. Es tuya. Su voz fue firme pero gentil. Siempre estuvo destinada a ser tuya. Tu madre y yo la compramos para que tuvieras un lugar donde criar una familia, para construir una vida. El hecho de que el papeleo nunca se terminara no cambia para qué era. Pero después de todo lo que pasó fue Paulina, no tú. Alcanzó el otro lado de la mesa, puso su mano sobre la mía. No te culpo, hijo. Nunca lo hice. No quiero esa casa. Tiene demasiados recuerdos de un tiempo que prefiero olvidar. Una pausa. Pero tú podrías crear nuevos recuerdos allí, mejores, si estás dispuesto a intentarlo. Sentí las lágrimas amenazando de nuevo. Parecía que todo lo que hacía últimamente era llorar. No sé si puedo vivir allí. Cada habitación me recuerda a ella. Entonces cambia las habitaciones, pinta las paredes, mueve los muebles, hazla algo nuevo. Apretó mi mano. Pero no dejes que ella se lleve tu hogar también. Ella ya se ha llevado suficiente. Asentí lentamente, sin confiar en mi voz para hablar. Miguel se encargará del papeleo, continuó mi padre. Lo haremos correctamente esta vez. Transferencia legal, todo en regla, pero necesito que me prometas algo. Cualquier cosa. Hazla un hogar. Su voz se quebró ligeramente en la palabra. Uno de verdad. No un lugar de exhibición. No una inversión. Un hogar. El tipo que tu madre yo siempre quisimos para ti.
Pensé en la casa en la que había vivido durante 9 años. Los muebles caros, las cortinas de diseñador, la cocina que parecía de una revista pero nunca olía a comida. La casa de Paulina, las reglas de Paulina, la imagen cuidadosamente curada de Paulina de lo que debería ser una vida exitosa. Lo prometo, dije. Mi padre sonrió. Por un momento pude ver a mi madre en su rostro. La misma esperanza, el mismo amor, la misma fe inquebrantable de que todo saldría bien. Me quedé 1 hora más hablando de nada, de todo, antes de conducir finalmente de regreso a una casa que ahora era legal, emocionalmente mía. Mientras entraba en la entrada, vi a Graciela todavía en su porche, vigilando la calle como un ángel guardián. Ella saludó, yo saludé de vuelta, y por primera vez en semanas, sentí algo que podría haber sido esperanza. 6 meses pueden cambiarlo todo. Aprendí esa lección en las horas tranquilas de mi pequeño apartamento, en la acumulación lenta de días que se convirtieron en semanas, que se convirtieron en algo parecido a una vida. El lugar que alguna vez se sintió temporal, comenzó a sentirse permanente de la mejor manera posible. Colgué cuadros en las paredes, compré una silla cómoda para leer, aprendí los nombres de mis vecinos, el horario del cartero, la forma particular en que la luz de la tarde caía por la ventana de la cocina. Cosas pequeñas, cosas ordinarias, los ladrillos de una paz que casi había olvidado que existía. Dorotea, mi casera, me presentó el centro comunitario de la calle de al lado. Comencé a ir por el café gratis, me quedé por la gente. Jubilados como yo, la mayoría con demasiado tiempo, demasiadas historias, un hambre de conexión que la edad solo parecía agudizar. Jugábamos a las cartas los martes por la tarde, discutíamos de política los jueves por la mañana. Compartíamos comidas los sábados cuando nadie quería cocinar solo. Hice amigos reales, del tipo que recordaba tu cumpleaños. Notaba cuando parecías triste, aparecía sin que se lo pidieras. Pero la biblioteca era donde me encontraba más a menudo. La misma sucursal donde Valeria yo nos conocimos hace 43 años, donde fingíamos leer mientras nos lanzábamos miradas furtivas a través de la sección de periódicos. Necesitaban voluntarios para acomodar libros, ayudar a los usuarios con el sistema de computadoras. Y yo necesitaba una razón para levantarme de la cama por la mañana. Fue un arreglo perfecto. Pasé mis horas rodeado del olor a papel viejo, las conversaciones susurradas de extraños, sintiéndome más cerca de Valeria de lo que me había sentido desde que murió. Mateo venía a visitarme cada domingo. Al principio, las visitas eran incómodas, llenas de largos silencios, palabras cuidadosas, ambos con miedo de decir demasiado o demasiado poco. Pero lentamente, semana tras semana, la incomodidad se desvaneció. Hablábamos de su trabajo, de la casa, de recuerdos de su madre que nunca se le había ocurrido preguntar antes. Me dijo que había comenzado a ir a terapia, trabajando en los restos de su matrimonio. La culpa que cargaba por cómo me había tratado. Le dije que estaba orgulloso de él por intentarlo. Lo decía en serio. La casa era diferente ahora. Podía verlo en la forma en que Mateo hablaba de ella. En las fotos que me mostraba en su teléfono. Había pintado las paredes, reorganizado los muebles, convertido el lugar de exhibición estéril que Paulina había creado en algo más cálido. Más habitado. Graciela se lo había llevado bajo su protección, enseñándole a cuidar el jardín de la forma en que una vez le enseñó a Valeria. Había flores en el jardín delantero ahora, tomates en la parte trasera, señales de vida donde solo había habido actuación. Me preguntó una vez si quería mudarme de nuevo. Le dije que no. El apartamento era mi hogar ahora, el centro comunitario era mi familia, la biblioteca era mi santuario. Había construido algo propio, algo que me pertenecía solo a mí, no estaba dispuesto a renunciar a ello. Mateo lo entendió. Creo que incluso se sintió aliviado. En una tarde cálida de finales de primavera, conduje al cementerio donde Valeria estaba enterrada. Traje flores, lirios,
Sus favoritos va una silla plegable para poder sentarme a su lado sin que mis rodillas se quejaran. El sepulturero me reconoció para entonces. Saludó con la mano mientras pasaba. Va no hizo preguntas. Me acomodé en mi silla. Va coloqué las flores contra su lápida. El mármol estaba suave. Va limpio. Las letras de su nombre tan nítidas como el día en que fueron talladas. Valeria Marie Santiago, amada esposa. Va madre. 1961 a 2020. He cumplido mis promesas, dije suavemente. Todas ellas. Incluso la que me hice a mí mismo. Metí la mano en mi bolsillo. Va saqué su tarjeta de la biblioteca, gastada. Va descolorida, con los bordes suaves por décadas de uso, pero aún legible, aún suya. La sostuve en mi palma. Va. Recordé la primera vez que la vi de pie en el pasillo de poesía con un libro que no estaba leyendo realmente, pretendiendo no notar que yo la notaba. Te extraño, dije, todos los días, pero estoy bien ahora. Mateo también está bien. Encontramos nuestro camino de regreso el uno al otro, tal como siempre dijiste que lo haríamos. Una brisa movió las hojas sobre mi cabeza. Va. Por un momento pude casi sentir su presencia. Casi escuchar su voz diciéndome que me amaba, diciéndome que estaba orgullosa. Me senté con ella hasta que el sol comenzó a ponerse. Luego doblé mi silla. Va, caminé de regreso a mi auto. El mundo se sentía más ligero de alguna manera, más limpio, como si una tormenta finalmente hubiera pasado después de años de amenaza de lluvia. Me llamaron débil porque me quedé callado. Pero el silencio no es debilidad. A veces es la forma más ruidosa de fortaleza. Pensaron que no tenía nada porque no pedía nada, pero tenía todo lo que importaba. Un hijo que regresó. Una verdad que me hizo libre. Va. Un amor que nunca se fue. A veces lo impensable no es la venganza, es finalmente elegirte a ti mismo. Y así termina la historia de Héctor Santiago. Un hombre que pasó toda su vida dando todo a las personas que amaba, solo para descubrir que el regalo más grande que podía darse a sí mismo era el valor de marcharse. Héctor nunca levantó la voz. Nunca buscó venganza. Nunca trató de destruir a la mujer que había hecho su vida miserable durante 5 años. En cambio, hizo algo mucho más poderoso. Se eligió a sí mismo. Dejó que la verdad hablara por él. Y al hacerlo, nos mostró a todos que la verdadera fortaleza no viene de contraatacar. Viene de saber cuándo dejar ir. Paulina lo perdió todo, no porque Héctor se lo quitara, sino porque sus propias mentiras finalmente la alcanzaron. Mateo encontró su camino de regreso a su padre, no porque fuera forzado, sino porque finalmente abrió los ojos a lo que había estado frente a él todo el tiempo. Y Héctor encontró la paz no en una mansión ni en una fortuna, sino en un pequeño apartamento, una tarjeta de la biblioteca. Va, el conocimiento de que había cumplido cada promesa que importaba. Si esta historia tocó tu corazón, espero que la compartas con alguien que necesite escucharla. Tal vez alguien que esté luchando en silencio, esperando permiso para elegirse a sí mismo. Tal vez alguien que haya olvidado que marcharse no es debilidad, sino sabiduría. Deja un comentario abajo. Va, dime qué piensas. ¿Alguna vez has tenido que elegirte a ti mismo sobre alguien que no te apreciaba? ¿Cómo encontraste la fuerza para dejar ir? Leo cada comentario. Va, sus historias me inspiran más de lo que saben. Gracias por escuchar. Hasta la próxima. Recuerda, eres digno de amor. Respeto. Va, una vida que te traiga paz.